Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes en Leader Learning. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos nosotros y es la guía para crear contenido para Instagram. En este video vamos a ver 3 temas muy interesantes: quién utiliza Instagram, el conocimiento de nuestro cliente y el plan de contenidos. Entonces, existe un informe anual que lo hacen We Are Social, que es la agencia creativa más reconocida mundialmente, en conjunto con HotSuite. Ellos sacan un reporte anual que es Digital 2020 o Digital 2020, y en este reporte nos dan datos súper interesantes que nos pueden ayudar mucho a distinguir si esta red social es realmente la que nosotros necesitamos para nuestra audiencia. Entonces, en México hay 89 millones de usuarios del Internet, de los cuales el 92% se conectan en su smartphone y el 71% están en redes sociales. Esto hace que Instagram ocupe el lugar 5 después de YouTube, Facebook, Messenger y WhatsApp. México, por el número de usuarios que tiene, que son 24 millones de usuarios, ocupa el lugar número 8 a nivel mundial. El número 1 es Estados Unidos con 120 millones y el más bajo es Tailandia con 12 millones de usuarios de Instagram. La verdad es que esto es súper importante para nosotros porque aquí podemos definir muy bien nuestra audiencia, y aquí es el primer filtro que nosotros podemos ver si Instagram es la red social que nosotros necesitamos para nuestro target. El número 1 de usuarios son hombres y mujeres de 25 a 34 años, el número 2 son hombres y mujeres de 18 a 24 años y el número 3, interesante, son mujeres de 45 a 54 años. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y esto para qué me sirve o de qué es interesante o relevante para mí? Pues la verdad es que de mucha ayuda, porque así nosotros podemos conocer nuestro cliente, así que nos lleva a la parte número 2, conocimiento de nuestro cliente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una serie de preguntas que responden a un arquetipo de quién es realmente nuestro cliente real. Primeramente, pues dónde está ubicado, en dónde vive, en qué ciudad, en qué país, cuántos años tiene, si es hombre, si es mujer, a qué se dedica, cuál es su edad, cuáles son sus intereses, en qué momento o por qué canal prefiere comunicarse, en qué red social, tiene alguna preferencia sexual que implique algo al momento de la compra. Una vez respondiendo estas preguntas, podemos tener mucho más claro nuestro tipo de arquetipo o de cliente. Y bueno, la tercera parte es crear el plan de contenidos. Y bueno, ¿qué es un plan de contenidos? Un plan de contenidos es una guía para saber qué publicar, en qué momento, en qué canal y con qué finalidad. Esto es muy diferente y es un error muy común que cometen las empresas, porque usualmente es como se ponen a subir fotos, a subir videos, a publicar en Instagram y realmente no tienen definido el objetivo o el público meta, y lo que hacen es saturar la red, saturar su Instagram, su feed, y lo que hacen es que los usuarios dejen de seguirlos. Entonces, para esto sirve el plan de contenidos, para nosotros poder definir muy bien. Y bueno, lo vamos a resumir en unos pasos súper rápidos. El paso número 1 sería definir la línea gráfica. ¿Qué es la línea gráfica? Pues es la identidad del negocio en las redes sociales. ¿Cómo se logra esto? Pues es justamente eso que te haga diferente de las otras marcas, eso que te haga único y especial. El número 1 pues es como con un buen diseñador que entienda tu marca, que entienda tu contenido y tu imagen, los colores, las texturas, las letras. Eso es lo que van a hacer que tu línea gráfica pues sea un éxito. Una vez definida, vamos a hacer el paso número 2, que es el tipo de contenido. Lo primerito que debemos hacer es definir el objetivo. ¿Con qué finalidad estoy creando todas estas fotos, videos, el carrusel, no sé, los videos de historias, el Instagram TV, los videos del feed, los highlights? ¿Con qué estoy haciendo este contenido? ¿Con qué objetivo? Pues para esto, para vender, para darme a conocer, para posicionarme. Eso es muy importante en cuanto al tipo de contenido. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con lluvia de ideas con nuestro equipo de marketing, buscando referencias a lo que queremos llegar o a lo que nos gustaría comunicar. El paso número 3 sería el calendario de posteo. Esto lo podemos hacer por medio de algún Excel, de algún Word, igual de la libretita si son old school. Lo que podemos hacer es crear, ahora sí, qué tipo de contenido, cuándo lo vamos a publicar, en qué hora, en qué tipo de red social. En este caso pues sería Instagram.
y vamos a poner también qué hashtags vamos a utilizar. Es súper importante calendarizar nuestro contenido para que no se nos vaya a ir nada y para que siempre tengamos en mente qué es lo que sigue en nuestro plan de marketing. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta en cuanto a planear el contenido, además de los hashtags, es también dar la oportunidad de interactuar. Esto es decir, no simplemente yo decir, acuérdense que las redes sociales son un canal de ida y vuelta, ¿no? No es como la radio que nada más hablan y se acaba. Las redes sociales siempre esperamos que nos respondan y que haya una reacción realmente. Entonces también se puede hacer esto por medio de hacer preguntas en cada post, de llamar a la acción, hacer encuestas o hasta también funcionan mucho los giveaway y los concursos. El paso número 4, pues ya realmente es la creación de contenido. En esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es súper importante contar con un fotógrafo profesional o con fotografías de calidad y con un diseñador gráfico profesional. Esto hace la diferencia entre que si nosotros mismos vamos a hacer el contenido, pues puede tener una calidad pasable, pero si contratamos profesionales para este tipo de contenido, realmente va a haber una diferencia monumental. El paso número 5 sería, y muy importante, de verdad tomen nota, optimizar Instagram Business para ventas. Puntos clave y súper sencillos, conectarlo con WhatsApp. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay una información ya dentro de la aplicación en donde ponemos número de contacto, mail. También en la descripción podemos hacer una descripción súper cortita sobre de qué se trata nuestro negocio y el número de contacto, eso es muy muy importante. Y bueno, pues en los mensajes, ya sea respuestas rápidas o tener contenido que haga que la gente pueda interactuar y hacer su pedido, por ejemplo, o saber más de nuestro producto o servicio de una manera inmediata, porque en redes sociales eso es importantísimo. Y bueno, el paso número 6 es la revisión y las métricas. En Instagram existe una sección donde nosotros podemos ver ahora sí todas las métricas de cuántos vieron nuestra publicación, cuál fue su alcance, cuántos comentarios obtuve, cuántas reacciones, y todo esto es de suma importancia para seguir creciendo en la red social, tanto en presencia como en calidad. Así que no dejen de ver sus conclusiones, sus métricas, y pueden sacar sus propias conclusiones. Así que esto fue una guía súper rápida de qué tipo de contenido podemos tener en Instagram. Esperemos que les haya servido, que les hayan gustado. Pónganlo en práctica y por favor platíquenos cómo les fue.